Bienvenidos amigos, en este vídeo quiero hablar sobre los diferentes tipos de colesterol y sus efectos en la salud. Hoy he descubierto mucha confusión en este campo y espero que en este vídeo contribuya un poco a aclarar el tema. ¿Por qué dije diferentes tipos de colesterol? No es correcto porque solo hay un tipo de colesterol, pero esta expresión está en uso común y por eso la utilidad. Pero como dije, solo hay un tipo de colesterol. Es un tipo de grasa y al ser grasa no se disuelve en la sangre, por lo que no puede circular como tal en la sangre. Debe unirse a proteínas, formando complejos llamados lipoproteínas. Estos son varios tipos, pero en el lenguaje común se ha introducido que estas lipoproteínas sirven de hecho colesterol y tenemos varios tipos de colesterol. Se clasifican según su densidad, por las iniciales en inglés, es decir, tenemos por un lado LDL, que mucha gente conoce como colesterol malo. Las iniciales en inglés significan Low Density Lipoprotein, por lo tanto, proteínas de baja densidad, y también tenemos HDL. HDL es High Density Lipoprotein, es decir, lipoproteínas de alta densidad. Debo decir desde el principio, el colesterol es un elemento esencial para la salud, es parte de las membranas celulares. A partir del colesterol se sintetiza la vitamina D, se sintetizan una serie de hormonas, como las hormonas sexuales, glucocorticoides, mineralocorticoides. También contribuye a la formación de la bilis. La bilis tiene un papel muy importante en la digestión de las grasas, en la absorción de las vitaminas liposolubles, las vitaminas A, D, E y K. Y también la bilis tiene un papel muy importante en la regulación del tránsito intestinal. El colesterol también tiene un papel en la inmunidad y en la transmisión de impulso nervioso. Así que vemos cuán importante es el colesterol para el buen funcionamiento del cuerpo. Se sintetiza en el hígado y desde allí pasa a la sangre. Es transportado por la sangre, donde se necesita en forma de LDL, por lo que se une a estas proteínas. La forma LDL es la forma de transporte del colesterol a nivel de tejido, a nivel de órganos, donde se necesita. La mayor parte del colesterol se recicla en el hígado. La forma en que el colesterol se disuelve al hígado es la forma llamada HDL. Y de esta manera, el LDL es considerado, creo que injustamente, colesterol malo, porque tiene una parte de él. Y explicaré de inmediato cómo tiene la capacidad de abrirse a la pared interna de las arterias y producir una placa de ateroma. Y el HDL es la forma en que recoge el colesterol de los vasos sanguíneos y lo lleva de vuelta al hígado, y de esta manera se considera, con razón, esta vez colesterol bueno. Como dije, no todo el LDL es malo. Al contrario, el LDL en general es esencial porque, como dije, transporta el colesterol del hígado donde se necesita. Lo que realmente es malo es una forma de LDL, el LDL oxidado, por lo que este LDL que sufre una reacción de oxidación. Y este LDL oxidado tiene la capacidad de depositarse en los vasos sanguíneos, penetrar en la pared vascular y llevar a la formación de la placa de ateroma. Esta placa de ateroma que estrecha los vasos sanguíneos, que es confiable, y de la placa de ateroma que puede desprenderse ciertos fragmentos que migran a través del vaso sanguíneo. Y en el momento en el que ese vaso sanguíneo, donde llegan, es de diámetro más pequeño que el fragmento respectivo, se produce la obstrucción de ese vaso y aparecen accidentes vasculares, ya sea coronario, cerebral o a otro nivel. Entonces, este es realmente el colesterol malo. El LDL es de dos tipos. El LDL que circula por la sangre en forma de moléculas grandes, partículas grandes que flotan libremente, que no se adhieren a los vasos sanguíneos y no se oxida, o solo una pequeña parte de él se oxida. Y también tenemos un llamado SD-LDL, un LD que baja en densidad. Este circula por la sangre en forma de partículas pequeñas y este SD-LDL tiene una gran capacidad de oxidación. Entonces, este es realmente el colesterol peligroso, el SD-LDL, porque puede oxidarse y de hecho puede estar sujeto y otros procesos químicos, proceso de glicación, por ejemplo, resultando en otro producto muy peligroso. Todo por el hecho de que se adhiere a los vasos sanguíneos y lleva a la aparición de la placa de ateroma. Por lo tanto, el análisis de rutina que se realiza con la determinación del nivel de LDL, desde mi punto de vista, no es muy relevante, porque no nos muestra cuánto colesterol normal, cuántas partículas grandes de LDL existen y cuánto SD, es decir, cuántas partículas pequeñas existen. Existe un análisis que se realiza, lamentablemente es bastante caro, ni siquiera es reembolsable por el Seguro de la Salud, y de esta manera no se hace de rutina, se hace el LDL. Se ve un colesterol, un LDL elevado y listo. Se da inmediatamente tratamiento para reducir el LDL. Pero el indicador claro para el riesgo cardiovascular no lo da el SD-LDL. De hecho, hay personas que tienen LDL elevado y que sin tener LDL oxidado elevado, como también hay personas que tienen LDL normal, en las que el LDL oxidado está elevado,
Hoy se explica el hecho de que hay muchos casos de accidentes vasculares, coronarios, cerebral o a un nivel en el que las personas respectivas tienen un LDL normal. En un estudio publicado en 2009, realizado en la Universidad de California en Los Ángeles, pero muy interesante, estos pacientes tenían HDL bajo. Por lo tanto, el colesterol bueno estaba bajo, el colesterol malo estaba. Así llamado malo era normal. El colesterol bueno estaba bajo y el 73% de ellos tuvieron ataques al corazón, es decir, accidentes vasculares coronarios. ¿Qué resulta de esto? Que el HDL, es decir, un nivel normal de HDL, cuanto más alto sea, mejor. Es mucho más importante que el nivel de LDL. El HDL es el que recoge el LDL oxidado a nivel de las masas de sangre. Lo lleva al hígado, donde se recicla y se transforma nuevamente en LDL, que lo lleva al colesterol a nivel de órganos y tejidos. De hecho, incluso la definición del síndrome metabólico, el síndrome metabólico siendo un factor mayor, un factor principal de riesgo para enfermedades cardiovasculares, por lo tanto, la definición del síndrome metabólico no entra en el nivel de LDL, sino en el nivel de HDL. Y déjame decirte un poco qué es el síndrome metabólico. Cuando un paciente es evaluado para ver si tiene o no síndrome metabólico, se consideran 5 factores, es decir, la presión arterial, la obesidad visceral, la resistencia a la insulina, el nivel de HDL y el nivel de triglicéridos. Y en ese caso, al menos 3 de estos 5 factores tengan valores anormales, entonces se considera que el paciente, la persona respectiva, tiene síndrome metabólico. Entonces, de los 3 factores biológicos, es decir, el nivel de glucosa y la insulina, la resistencia a la insulina, los triglicéridos y el HDL. Ninguno de estos factores es LDL. Entonces, el HDL es mucho más importante que el LDL y por eso, para reducir el riesgo cardiovascular, es necesario tomar medidas para reducir la oxidación del LDL. Y un factor muy importante, aquí está el tabaquismo que lleva a la oxidación de esta, por lo tanto, se debe abandonar el tabaquismo. Tabaquismo es un factor de riesgo mayor que se puede evitar para la aterosclerosis y tomar medidas para aumentar el HDL y reducir el nivel de triglicéridos. Aquellos que me siguen saben muy bien, para esto recomiendo el ayuno intermitente y el consumo de carbohidratos porque estas medidas tienen un efecto tanto para la pérdida de peso, por lo tanto la obesidad se reduce. Reduciendo la obesidad se puede normalizar o al menos reducir la presión arterial. Aumenta el HDL, disminuyen los triglicéridos y también se reduce la resistencia a la insulina. Entonces, con estas medidas podemos atacar todos los factores que defienden el síndrome metabólico. Así que, ayuno intermitente, adáptalo al estilo de vida, reduce el consumo de carbohidratos y tu cuerpo te lo agradecerá. Cuídate, salud, adiós.